Bueno, buenas noches aprendices, ¿cómo están? Entonces vamos a iniciar nuestra sesión de la noche de hoy. Bueno, vamos a recordar en qué vamos. Estamos mirando en la guía de actividades que debemos escoger un método de método de recolección de información según el material educativo que tenemos en la plataforma. Entonces quiero primero compartirles la plataforma, ya soy asociado, entonces voy a entrar aquí a la plataforma. Regálame un momento, yo la tenía por acá. Y entonces ingresamos y miramos. Compartir. Ok, por favor me confirman si están mirando la pantalla el recurso educativo. Por mi parte no se ve la pantalla negra. No, profe, por esta parte tampoco. No, todavía no. Ya, sí. No, ya listo. Ah, ok, bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, ese es el material que ustedes encuentran eh, respecto a la guía de aprendizaje número 4. Entonces se llama la estadística en la unidad productiva. Este es el tema que iniciamos o que me asignaron ver con ustedes por lo pronto. Entonces le damos aquí donde dice menú y encontramos desarrollo de los contenidos. Entonces aquí hablamos sobre la información. Dice tipos de información, fuentes de información, ciclos de vida, confidencialidad. Entonces vamos aquí bajando. Luego dice estadística, objetivos de la estadística, clasificación de la estadística, variables y muestreo. Métodos de recolección de datos. Entonces tenemos observación, entrevista, encuesta y análisis de contenido. Entonces, pues no sé si es que, no sé si es en una sesión anterior, ustedes ya vieron la información que está aquí arriba, no sé, porque yo recién entro con ustedes y me asignaron puntualmente en esa guía. Pero entonces lo que veo es que la guía inicia hablando sobre ese tema que se llama métodos de recolección de datos. Entonces, no sé si alguien me confirma si ustedes ya vieron ese tema anterior. Yo no recuerdo haberlo visto, profe. ¿No? Porque, ¿por qué? Porque en la guía, como les mencioné, bueno, lo que pasa es que a nosotros en la programación nos asignan los resultados, el resultado y puntualmente el tema que vamos a orientar. Entonces, por eso es que vamos directo a la guía de aprendizaje con el tema. Y el tema, pues habla o inicia hablando sobre los métodos de recolección. Sino que yo mirando el material, como les había dicho, no tenía acceso hasta hace poco. Entonces estaba mirando la plataforma, lo que tenemos de información, y veo que pues hay otra información antes. Pero entonces, en donde debemos mirar es aquí donde dice métodos de recolección. Esa es la información que ustedes tuvieron que haber leído. Que describe cada uno de los métodos. Ustedes deben justificar. Recuerden que en la guía, bueno, ahorita vamos a mirar la guía, pero la guía dice que debemos escoger un método cualitativo y un método cuantitativo para realizar el instrumento.
Ok, eso es lo que yo encuentro aquí en el material. Ahora salgo de Sajuna y voy a la guía de aprendizaje. Guía de aprendizaje 4. Ave María. Abro empresarial, listo. Bueno, entonces voy a proyectar la guía. Ok, entonces aquí estamos en la guía de aprendizaje, ¿cierto? La evidencia dice, aquí dice la metodología, que son estos 4 puntos, los voy a leer. Entre las metodologías de recolección de información estudiadas en el componente informativo, elegir entre 2 de ellas. La elección debe apuntar a un instrumento de recolección de datos cuantitativos y a otro de datos cualitativos. Se debe justificar la elección. Segundo, diseñar los instrumentos de recolección según la elección del punto previo. Para ello se puede hacer uso de los lineamientos presentados en el material de estudio o en otras fuentes de información confiable. Con cada formato se debe abordar una situación diferente, ambas dentro de un ambiente propio del sector agroempresarial. Se recomienda que se evalúen procesos de vital importancia para la operación natural de la organización, como la gestión comercial, financiera, productiva o fiscal, entre otros. Tercero, aplicar los instrumentos indagando por lo menos 3 funcionarios diferentes para cada uno de ellos. Los cuestionamientos deben ser los mismos para todos los empleados, de tal forma que se logre una estandarización base en la prueba. Y cuarto, analizar los datos recolectados y ofrecer por lo menos 3 conclusiones de acuerdo con cada instrumento, apoyándolas y sustentándolas con base en el contexto de la organización. Entonces, esa es la evidencia y este es el formato o la forma en que se entrega. Dice que una extensión máxima de 8 páginas. Esa es la que estamos trabajando, ¿sí, profe? Sí, señora, sí. Bueno, entonces, en la última sesión nosotros acordamos en que ustedes iban a realizar la selección de los 2 métodos. Entonces, tenemos entrevista, tenemos encuesta, tenemos observación y tenemos análisis. Esos son los 4 métodos propuestos en el recurso educativo. Ahí, si ustedes consultaron de pronto otro método también, porque dice que según el recurso o lo que se pueda consultar. Pero debe ser un instrumento cualitativo y un instrumento cuantitativo. Yo les decía que generalmente lo más utilizado para hacer investigación, en este caso investigación aplicada o investigación de mercados, es la encuesta, y que la encuesta es un método cuantitativo. Les decía que la encuesta tiene unas características y es que debe ser las preguntas y lo que se indaga debe ser lo más cerrado posible para poder tabular. Tabular es volver esa información que se consigue o que se recolecta, volverlo una tabla. Y puntualmente lo que hace una encuesta es toda esa información que se consigue, pasarla a un Excel para poder dar porcentajes.
y se consigue o se obtiene el objetivo de volver información cuantitativa. Es decir, la información cuantitativa es lo que se puede cuantificar y eso es matemático o es absoluto. Por eso se presenta, normalmente se presenta con porcentajes, se presenta porcentualmente o por números. Mientras que los métodos cualitativos o la recolección de información cualitativa depende de la percepción de las personas y depende de la interpretación del investigador. Entonces, si se dan cuenta que son dos cosas diferentes. ¿Qué es importante? Así como lo dice la guía, tener esas dos opciones, tener la opción cualitativa y cuantitativa. Entonces, en el método cuantitativo, yo les decía que un instrumento muy común es la entrevista. La entrevista es un método muy común y lo que se busca es que las personas nos den mucha información. Entonces, muchas veces cuando hacemos una entrevista, lo que se espera es que no nos digan sí y no, sino que nos digan las razones por cuál, o lo que ellos consideran, lo que ellos creen, de tal forma que nosotros llegamos y guardamos esa información. Cuando hay un instrumento de entrevista, nosotros realizamos un cuestionario. Entonces hacemos unas preguntas, pero esas preguntas las tratamos de hacer lo más abiertas posibles. Entonces, unas preguntas abiertas significan que no nos responden sí y no, sino que nos explican, nos dicen. Entonces, pues esos son los dos instrumentos más utilizados. Esos son los dos más utilizados para hacer investigación. Habíamos acordado la sesión que ustedes realizaban los dos instrumentos y me los enviaban o los veíamos hoy para, para que les diera el visto bueno para que los aplicaran en sus proyectos. Entonces, ¿cómo vamos con eso? Bien, profe. Pues nosotros ya hicimos una parte, pero pues no se la había enviado todavía, profe. Si quiere, pues se la envío y su merced de pronto la proyecta y nos dice si así vamos bien o no. Ok, y tú no puedes proyectar ahí directamente. Pues que estoy por el celular, profe, me queda más complicado. Bueno, entonces envíalo y yo lo proyecto. ¿Lo envías a WhatsApp o en dónde? Sí, señora, WhatsApp. Ok. Listo, profe. Vale, listo. Entonces, si ya llegó aquí el WhatsApp, entonces voy a mirar. Estoy descargando. Es un Word. Ok. Bueno, entonces ahora voy a proyectar. Compartir. Compartir, descarga, recolección de datos.
No me... Habilitar edición. Ok, por favor me confirman si ven la presentación. Sí, sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a mirar. Ok, entonces ellos iniciaron con este método cualitativo de entrevista. O se seleccionó método entrevista y método encuesta. Ok, bueno, esa es la presentación para el informe. Sin embargo, pensé que el instrumento. Aquí no está el instrumento, ¿cierto? No, no, señor. ¿Y lo tienes? ¿O los tienes los dos? Pues tenemos, profe, sí, un borrador, pero pues no hemos como tal fijado si las vamos a dejar lo que tenemos estructurado o le vayamos a hacer algunos cambios. Porque, bueno, aquí está lo que les piden para el informe. Pero es que el informe se realiza haciendo el instrumento, aplicando el instrumento, obteniendo la información, haciendo las conclusiones, todo depende del instrumento. Entonces aquí dice, las entrevistas brindan la oportunidad de investigar y discutir diversos temas, tales como cuál es la percepción de los clientes. Ok, listo, aquí está bien, está justificado. Sin embargo, debemos tener los instrumentos, porque en la guía nos dicen que debemos justificar los instrumentos, que es esta parte, sí. Debemos realizar el instrumento y debemos aplicar el instrumento. Entonces, no sé si, bueno, digamos que eso está bien, en lo que llevas está bien, porque se justifican los dos instrumentos, pero hay que realizar los instrumentos. Entonces, te voy a decir a grandes rasgos, este método cualitativo que es entrevista, ya lo estaba comentando, es un cuestionario semiestructurado. Un cuestionario semiestructurado significa que tú tienes claro cuál es el objetivo de recolectar la información. Entonces, ¿qué información vas a obtener? Entonces, bueno, voy a hacer un cuestionario para mi proveedor, el proveedor de una empresa de productos, de insumos agrícolas. Entonces, un proveedor de insumos agrícolas es un distribuidor, por ejemplo, de abonos, una empresa, Abocol.
o Yara. Entonces, voy a hacerle una entrevista a la persona, al asesor comercial o al supervisor, qué sé yo, alguna persona que trabaja en esta área que es área comercial. Y yo empiezo a preguntar, hago 5 preguntas y empiezo a preguntar respecto a los beneficios que tendría los diferentes productos teniendo en cuenta mi demanda como, como empresa de insumos agrícolas. Entonces, ese es mi objetivo, obtener información respecto a esa empresa. Hago el cuestionario semiestructurado, significa que yo hago preguntas y semiestructurado es que de esa pregunta se puede derivar otra pregunta, de tal forma que hago que la persona me hable mucho y me dé mucha información. Los instrumentos de entrevista generalmente se graban, es decir, ustedes tienen cuenta con una grabadora, todos los celulares tienen grabadora, ustedes graban la entrevista y luego se hace la transcripción de lo que dice esa persona y con esa transcripción es que analizamos. Entonces, si se dan cuenta, ese es un método cualitativo. Método cualitativo. Entonces, le estoy diciendo cómo se debe realizar, qué es lo que debe tener. Claro está que antes de ese instrumento, entonces se le coloca el nombre el objetivo por el cual se hace esa entrevista, se le coloca la persona a quien se entrevista, se coloca quién hizo la entrevista, el entrevistador o el investigador, se hacen las preguntas y se hace la grabación de tal forma que cada pregunta es resuelta con lo que nos dice. Entonces, si la persona nos dice, utiliza un lenguaje, el que él utiliza, nosotros debemos hacer la transcripción literal, de tal forma que lo que vamos a analizar es el objetivo o la esencia de la pregunta. Eso en lo que corresponde al método cualitativo. Y el método cuantitativo que dice aquí encuesta, entonces dice, nos ayuda a ver cuáles son las preferencias de los consumidores en cuanto a los tipos de café. Bueno, esto es algo ya aplicado, me imagino. ¿Cuántos consumidores quieren café? Ok. Este método se realiza también un cuestionario, se hacen unas preguntas de caracterización. Las preguntas de caracterización es a quién va dirigido, o sea, qué perfil tiene, es decir, hombre o mujer, edad entre 18 y 25, entre 26 y 30, entre 31 y 36, entre 37 y 42. Hacen un rango, estrato socioeconómico entre 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6. Entonces, esas son preguntas de caracterización iniciales. No, normalmente todas las preguntas, todos los instrumentos deben tener esas primeras preguntas de caracterización, que es para saber a quién estoy entrevistando. Bueno, entonces se supone que son dentro del rango de las empresas o de los proyectos que ustedes están manejando. Hago el ejemplo con entrevistas de atención al cliente o de ventas. Entonces, ¿cómo son mis clientes? Es unas características iniciales de mis clientes, el perfil de mi cliente y luego vienen las preguntas. Entonces aquí también realizo, como esto es un piloto, entonces no me voy a extender en tantas preguntas, sino es para saber cómo se hace el instrumento. Entonces realizo entre 5 y 10 preguntas, pero esas preguntas las cierro. Entonces cerrar las preguntas significa que yo hago la pregunta respecto a ¿usted consume café? Entonces esta encuesta va dirigida a los consumidores de café. Sí y no. ¿Qué pasa? Si me dice no, se acaba la encuesta. Si me dice sí, continúa la encuesta y empiezo a hacer las preguntas. Quiero saber, ¿cuáles son las características que usted prefiere a la hora de comprar café? Entonces, que sea, eh, que sea natural, que sea orgánico, que sea intenso,
que sea muy tostado. Bueno, estoy diciendo cosas improvisando cosas. Segundo, ¿qué marcas de café son las que ustedes prefieren? Entonces colocan café, cafés, bueno, marcas conocidas. Café de Sello Rojo, Café La Bastilla, Café Lucafé, Café del Quindío, Café orgánico de emprendimientos, otros. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy generando la pregunta y estoy colocando las opciones de respuesta. En las opciones de respuesta quiero que sea cerrado para que yo pueda tabular, para que me quede más fácil hacer ese análisis y las conclusiones. Entonces, si se dan cuenta cómo son la diferencia entre las dos. En la primera, quiero que me hablen y que me digan muchas cosas. Para eso utilizo la grabadora, grabo, transcribo y analizo. En la segunda, en la segunda doy las opciones de respuesta hasta donde más pueda para que las personas lleguen y marquen una de esas opciones. Para poder también tabular y que me genere fácilmente un porcentaje a las personas. Es decir, si yo aplico 10 de esas encuestas, tengo una tendencia. Entonces la tendencia es que sé qué porcentajes es mayoritario en cada una de las preguntas. De esa forma yo puedo interpretar la información que recolecto. Entonces, señores aprendices, ¿sí es clara esa información? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Si de pronto no tienen ahí los instrumentos, vamos a trabajar a los instrumentos y me los envían al correo de tal forma que yo se los reviso. Y porque es que, digamos que eso es algo que nosotros hacemos en el SENA. Nosotros todo el tiempo estamos enseñando estos métodos de recolección de información. Pero entonces no permitimos que los apliquen sin haberlos revisado por encima. Este es un piloto, entonces pues no es tan extenso. Por eso es que lo vamos a hacer corto, pero sí me gustaría que cada grupo me enviara los instrumentos para darles como el visto bueno. Andrea, ¿levantas la mano? Sí, es que nosotros sí los hicimos, los Sí, señora. instrumentos como. Sí. Entonces, para ver si podemos proyectar. Ok, bueno, entonces, ¿los puedes proyectar tú? Compañero, Andrés, Bueno, vas a intentarlo. Buenas noches, profe. Usted me dirá si proyecto a la orden suya. Ok, listo, proyectemos. Voy a dejar Eh, de compartir para que Qué ustedes puedan pena, proyectar. profe, qué pena, ¿me puede regalar porfa el correo para poder enviarle los instrumentos? Listo, ya un momento ya les escribo en el WhatsApp. Estoy proyectando. Sí, señor, sí, ya se ve. Un momento, voy a escribir aquí el correo en el grupo y ya hablamos. Entonces voy a escribir aquí, es de Díaz R, arroba cena.edu.co. Listo, ahí les escribí. Entonces me envían los dos instrumentos al correo. Bueno, vamos a mirar lo que nos comparte. Perdón, ¿quién está compartiendo pantalla? Yo, profe, pero ya la voy a volver a compartir. Andrés Felipe, ok.
Estoy proyectando. Sí, señor. Bueno, Andrés, miremos desde el principio. Ahí está donde dice 8, 9. Y si puede ampliar un poquito más también la página, mejor. Ahí tiene espacio. Eso, eso muy bien. Listo, ahora sí empecemos a bajar. ¿Qué me va diciendo, profe? Listo, ahí es bien la introducción. No miremos la introducción, sino vamos directo al instrumento. Listo, entonces empecemos acá. Es una encuesta, está primero la justificación, dice método cuantitativo. Bueno, debería venir una especie de introducción sobre qué es la encuesta o para qué se realiza, cuál es el objetivo. Nosotros normalmente en el SENA hacemos como una especie de objetivo. Cuando hacemos un instrumento de encuesta, entonces el objetivo es identificar, determinar, establecer cuáles son las mejores opciones para tal cosa. Y ese es el objetivo. Y, y, las, y escribimos qué es lo que debe realizar. Entonces, por ejemplo, conteste, según su percepción, las siguientes preguntas. Eso se hace Profe, normalmente pero en formato. ahí donde dice justificación, ¿no sería también como lo que usted está diciendo? Exactamente, sí. Por eso estoy comentando que cuál es el objetivo de la encuesta. Entonces, conocer, identificar, saber sobre algún tema, según lo que ustedes estén trabajando. Bueno, entonces O aquí dice sea, método esto es cuantitativo. Dime. justificación. Bueno, ahí en la justificación, pues, se realiza el método de encuesta para el área de producción. O sea, ahí se está diciendo para qué se hace. ¿Será lo que usted nos quiere decir es para cuando uno ya vaya a hacer la encuesta, para que el que vaya a ser encuestado entienda para Sí, señora, muy bien, exactamente es eso. Entonces, el instrumento encuesta se deja listo de tal forma que las personas lo leen y lo realizan. Entonces, ustedes lo justifican, esa justificación es para el trabajo, digamos, para el informe. A lo que me refiero es que el instrumento debe tener como un objetivo. Si yo soy una persona a quien me van a hacer la encuesta, entonces yo llego y reviso. Venga, a ver, esta encuesta se realiza para conocer, eh, para conocer los gustos respecto a las marcas de café, por ejemplo. ¿Qué debo hacer? Entonces, por favor, diligenciar las siguientes preguntas o marcar según su percepción a las preguntas. Y ahí sí paso las preguntas. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Ok, listo. Entonces, esa es una encuesta que se hace de producción, así como lo decían, la justificación. Recuerden que debe estar dirigida a por lo menos 3 personas, ¿cierto? 3 personas. Y aquí dice producción anual, total anual. ¿De qué? Entonces, las preguntas deben ser, deben ser muy claras. Bueno, se supone que ellos ya manejan el tema. Yo la veo aquí y entiendo que están trabajando sobre apicultura, que seguramente Sí, señor. le van a hacer esas preguntas a un productor. Recuerde que deben ser por lo menos 3 para que podamos hacer un consenso. 3 personas. Y dice producción total anual. Mira, esa es una pregunta abierta porque las personas pueden colocar 1 kilo, otra persona coloca 2 kilos y otra persona coloca 3 kilos, si son 3.
Entonces nos queda supremamente dividido. ¿Qué pasa? Se nos presenta, estadísticamente se nos presenta 33.3% el primero, 33.3% el segundo, 33.3% el tercero. Entonces, a eso me refiero en que debemos cerrarlas. Entonces, por ejemplo, si quieren preguntar cuáles son la producción de del gremio de apicultura en una región, entonces, ¿cuál es la producción anual? Y es que anual también es de pronto es muy difícil, no sé si las empresas lo tengan. De pronto lo tienen más claro mensual. Aquí dice producción anual. Pues no sé, de pronto, si la empresa ya es muy establecida, es grande, tengan esos datos. Pues se me ocurre ahora, si son emprendimientos, si son empresas no tan grandes, que de pronto manejan esa información más de tipo mensual. Entonces, Jalea Real, ¿cuántos kilos aproximadamente produce su empresa? Entonces, ustedes colocan un rango, si de pronto tienen algún conocimiento. ¿Para qué? Para que de pronto coincidan o que haya consenso con otros 3 o más personas que ustedes indaguen. Entonces, las preguntas tratemos de hacerlas más cerradas. Aquí, ¿cuántos empleados son fijos? Es decir, este cuestionario me parece más como una entrevista. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos empleados son temporales? ¿Cuántos empleados contrata fijos y externos? La calidad de la miel. Entorno, cobertura apícola forrajera, radio de 2 kilómetros. En bosques, aquí dice, mayor que menor de 0 a menos que el 10%, de 11 a 50, mayor al 51%. Bueno, esos son rangos, eso está bien. En las praderas, zona urbana. Ok. Entonces, ¿cuántas preguntas realizaron acá en la encuesta? Una, dos, tres. ¿Me puede devolver un poco? ¿Devolverlo? En la encuesta. Pues en producción, deben silenciar acá. En producción total anual, pues ahí hay 4 preguntas. Después sigue cuántos empleados fijos, van 5, 6, 7 en la entrevista. Entonces ya vamos con el método cuantitativo. Hay 1, 3, hay 3 Ok. método cuantitativo. Bueno, Y listo. pues acá tenemos otras preguntas de método cualitativo que Sí. son abiertas. Déjame sale acá, mano. Que son abiertas y unas que son con una selección múltiple. Múltiple no, una selección A, B, C, D. Ok. Ya me fui lejos, mano. Bueno, listo. Bueno, hagamos lo siguiente. Hagamos lo Sí, siguiente. sí, dígame, profe. Bueno, recuerden que debemos aplicar por lo menos a 3 personas. Por lo menos a 3. No sé si de pronto van a aplicarle a 3 empresas que producen miel. ¿O cómo sería eso? Sí, aplicarle a 3 empresas, conocidos que tengo que producen, que tienen empresas Ah, apícolas bueno. y Listo. igualmente también producen productos a base de la explotación apícola, Ok, muy como bien. jabones y etcétera. Muy bien. Bueno, entonces, pues la sugerencia es, para la encuesta, para la encuesta, cerrar las preguntas. Y para las entrevistas, abrirlas. Entonces, por ejemplo, mira aquí donde se dice con qué frecuencia, esas son opciones de un método cuantitativo, es decir, de una encuesta. Déjelo abierto. Déjelo con qué frecuencia. Recuerde que las Ok, o entrevistas sea, son, las que entrevistas, ellos respondan a su gusto, sí, lo que sí, digan. sí, sí, Ok, señor, sí, señor, aquí. Entonces, aquí la está cerrando, entonces no la cierre, no la cierre. Y en el anterior,
trate de cerrarlas. Esa es la sugerencia que le hago. Estas. Sí, señor, esas las de... Estas que están acá. Esas tratemos de cerrar. Ok. Si quiere ponga Las rangos. puede, Si usted tiene conocimiento del tema, poner así. Sí, señor, póngale las puedo rangos. poner así como lo que puse aquí, calidad de miel. Exacto, Algo así, exacto. más o menos. Algo así sí me Ok. parece bien. Eso, así está bien, eso. Pero entonces, como estamos aprendiendo a hacer Listo, los profe, ¿hay instrumentos, algo más que agregar? como estamos aprendiendo a hacer los instrumentos, como son dos tipos, que es cuantitativo y cualitativo, entonces tengamos eso muy presente, que el método cuantitativo lo debemos hacer más cerrado, es decir, ustedes pongan rangos, así como lo puso el compañero, pongan rangos para que marque las personas, y en el método cualitativo, que es la entrevista, déjenlo abierto. Entonces recuerden, para cuando apliquemos el método entrevista, por favor graben a la persona. Cojan el celular, la grabadora y lo graban. ¿Para qué? Para que después hagan la transcripción. Para que hagamos transcripción. En el Bueno, método... Sí, señor, dígame. no, siga. El último le hago la En, pregunta. en el método, en el cuantitativo, es decir, en la encuesta, vamos a, si hacemos la encuesta a 10 personas, nos va a dar unos porcentajes, porque yo tengo mis opciones cerradas, las opciones están cerradas. Entonces, si tengo 5 opciones de respuesta y hago la encuesta a 10 personas y resulta que la primera pregunta, en las opciones de respuesta, 9 me marcaron A y 1 me marcó B. Entonces significa que el 90%